Vamos a empezar con esta última sesión de la jornada dedicada a la gestión de datos estadísticos. La primera presentación nos la va a hacer Luis Vilches. Él es doctor en Ingeniería Geográfica y profesor de la Universidad Politécnica de Madrid y experto en ontología, que nos va a contar una presentación sobre adaptación a los principios FAIR de datos estadísticos mediante generación de cubos de datos semánticos. ¿Tienes el micrófono ahí? Perfecto. Pues adelante. Cuando quieras, tienes 15 minutos más 5 de preguntas. Bueno, buenas tardes, buenos días todavía, ¿no? Ya estamos aquí en familia, los que aguantamos hasta el final de las jornadas del aire. Bueno, vengo a hablar de principios FAIR, pero antes de principios FAIR y de datos estadísticos, quiero hacer una pequeña reflexión. Bueno, creo que han sido las jornadas de la inteligencia artificial, las jornadas de la infraestructura de datos espaciales, donde más presente ha estado la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial no es algo que haya surgido en 2022 con la aparición de ChatGPT, sino que si echamos la vista atrás, desde 1912, Torres Quevedo ya había inventado un autómata para jugar al ajedrez. En el 36, Alan Turing inventó su máquina. En el 55 apareció la primera vez el término inteligencia artificial. Entonces, del 55 hacia 2022, ha habido muchas cosas relacionadas con inteligencia artificial. Y esta reflexión es porque, desde mi percepción, bueno, no sé si lo veis todos, pero aquí abajo están los datos. ¿Por qué abajo? Porque es como yo lo he sentido en general en estas jornadas. O sea que nos hemos centrado en la parte tecnológica, pero nos hemos olvidado de los datos. Y bueno, es injusto decirlo así de forma general porque, bueno, la generalidad está el error, ¿no? Pero sí vi algunos ejemplos ayer relacionados con falta de datos en el sector de encuestas agrícolas. Catastro, por ejemplo, nos habló de temas de omisiones de datos. O sea que los datos están presentes, pero debemos tenerlos más presentes aún porque, por mucho que hablemos de inteligencia artificial, si a la inteligencia artificial le metemos basura, pues ¿qué va a salir? Por mucho que sea inteligencia artificial, no va a aprender, ¿vale? Y no nos podemos olvidar de que, bueno, si no le metemos algo bueno, el resultado no va a poder ser bueno. Por mucha magia que le pongamos alrededor, ¿no? Por mucho brilli que le pongamos, no va a ser bueno. Hasta aquí la reflexión. No me he traído la nariz. Y solo quería hacer esa pequeña reflexión y le vengo a hablar de mi libro. Mi libro, ¿qué es? Un proyecto que estamos desarrollando todavía con el Instituto Nacional de Estadística. Voy a mover esto un poco, que me siento en el que estamos, bueno, hace unos años era la transformación del PDF o el CSV o el XML, el Excel, a las 5 estrellas. Hoy, bueno, después se pasó a llamar Lean Data, hoy se llaman grafos de conocimiento, algo como esto, nodos y relaciones entre los nodos. Ahora después veremos qué es eso, ¿vale? Pero asociado a eso, ¿qué tenemos? Los principios FAIR, ¿vale? Que soportan la generación de los grafos de conocimiento. Voy a utilizar grafos de conocimiento para datos estadísticos o cubos de datos semánticos casi de manera indistinta a lo largo de la presentación, ¿vale? Si alguna vez digo una u otra, me estoy refiriendo. Bueno, como os decía, los principios FAIR, que tampoco he oído mucho de los principios FAIR en estas jornadas. No sé si es que yo no he podido estar en todas, la verdad, pero no he oído mucho. De todas formas, como todos los que estamos aquí, seguramente somos expertos en los principios FAIR y si no, bueno, simplemente un breve recordatorio. Los principios FAIR que tienen asociados detrás, pues que nuestros datos van a ser fácilmente encontrables. ¿Por qué? Porque van a tener metadatos descriptivos, van a tener identificadores persistentes y únicos, ¿vale? Va a poder hacer que nuestros datos sean accesibles, es decir, que van a utilizar protocolos de comunicación como HTTP, que ya lo estamos utilizando en nuestros navegadores. Va a hacer que nuestros datos sean interoperables porque va a promover la representación de conocimiento y va a utilizar vocabularios. Vamos a ver ahora después qué es eso, de vocabularios. Y va a hacer que nuestros datos sean reutilizables, lo más importante, ¿no? Que los podamos publicar y que se puedan reutilizar. ¿Por qué? Porque van a utilizar estándares vinculados a la comunidad, estándares de dominio, va a tener
temas vinculados a las licencias, al origen de los datos, etcétera, etcétera, ¿no? Simplemente ya es un recordatorio, pasamos de esto y vemos que en los principios FAIR hay una A, ¿verdad? Y hay una I, inteligencia artificial. ¿Por qué inteligencia artificial? Bueno, a ver, ¿por qué inteligencia artificial? Porque el libro que nos tiraron ayer en la mesa, no sé si se recuerdan, en esa actuación que vimos ayer, ese libro gordo de Petete, su título era Representación de conocimiento, que es una de las áreas en las que está vinculado la inteligencia artificial. Una de las áreas, ¿vale? Como otras muchas, como el Deep Learning, el Machine Learning, etcétera, etcétera. Bueno, entonces tenemos aquí también presente la inteligencia artificial, aunque no lo sabíamos. Como también hemos visto en estos días que la inteligencia artificial la veníamos utilizando, o la hemos utilizado, por ejemplo, en los sistemas de información geográfica durante mucho tiempo. Hemos utilizado la operación de análisis espacial de los vecinos más cercanos. Sí, ¿verdad? Pues eso es inteligencia artificial. Un algoritmo de Machine Learning que está vinculado a la inteligencia artificial. ¿Lo utilizamos en los sistemas de información geográfica? De toda la vida. Y ahora resulta que estamos utilizando inteligencia artificial. Pues mira qué bien. Bueno, bajo ese contexto, ¿qué vamos a... en el proyecto que estamos trabajando? ¿Mi libro cuál es? Los cubos de datos. Datos estadísticos en forma de cubos. ¿Qué es esto? Pues datos que se van a organizar en torno a... datos estadísticos que se van a organizar en torno a dos elementos. Medidas como población, educación, tasa de empleo, cualquier variable estadística. Y las dimensiones pues son el tiempo, el sexo, la edad y la dimensión espacial. Si van a estar agrupados por comunidades autónomas, municipios o provincias. ¿Vale? Seguramente todos hemos visto datos del INE en algún momento. ¿Por qué son importantes? Porque, bueno, es una forma natural de agrupar los datos y porque gracias a esa agrupación vamos a poder hacer múltiples análisis. ¿De acuerdo? Pero hemos dicho que vamos a hacer cubos de datos semánticos o grafos de conocimiento. ¿Eso qué significa? Que estas dimensiones y las medidas y los valores asociados las vamos a transformar a algo como esto. A nodos y a relaciones entre esos nodos. Es decir, pongo este ejemplo porque creo que es muy representativo de lo que es un grafo de conocimiento. Tenemos elementos del mundo real, como la Mona Lisa o Da Vinci, el Louvre o París, ¿vale? Entidades del mundo real, y donde hay asociaciones entre esos elementos, asociaciones explícitas y con una riqueza semántica. Me dice que Da Vinci pintó la Mona Lisa. Una relación entre dos elementos de la realidad que cualquier persona puede saber. Pues eso es lo que voy a hacer con los grafos de conocimiento. ¿Sí? Digamos que no es tan sencillo. Parece sencillo de esta manera, pero no es tan sencillo. ¿Detrás qué hay? El RDF. Venimos de un taller, no sé si algunos de los presentes han estado en un taller de GeoDeCAD, donde se hablaba de RDF. Se veía ahí códigos raros, no sé qué. Bueno, RDF. RDF es lo que está detrás de esto, que está basado en un lenguaje que es XML. XML lo conocemos todos los que están aquí presentes en la sala. Pues es un lenguaje que está por encima. ¿Sí? Para construir estos grafos de conocimiento, tenemos que utilizar el protocolo HTTPS, ¿ya? Por tema de seguridad, que todos estamos utilizando en la web, y otra cosa más, construir URIs. Es decir, algo que se parece a las direcciones que ponemos en los navegadores, una URL, pero que no va a apuntar a una localización, a un lugar en el servidor. Va a apuntar a identificar una cosa, un recurso en la web, sea lo que sea. En este caso, pues por ejemplo, ¿cómo sería la Mona Lisa como URI? Pues algo como lo que veis aquí en la parte inferior. Es decir, una cadena que empieza por HTTP, tiene una dirección y al final tiene un nombre de recurso. En este caso es la Mona Lisa. ¿Vale? Así se van a llamar todos los elementos que componen el nodo, todos los elementos que componen el grafo de conocimiento, tanto los nodos como las relaciones. ¿Vale? Lo que pasa es que hay formas más bonitas o menos bonitas de visualizar. Nosotros en el proyecto, ¿qué hacemos? Pues seguimos las principales recomendaciones de la Unión Europea para identificadores persistentes, ¿vale? Para generar esas URIs. Algunas recomendaciones del consorcio de la web para generar URIs cool, URIs bonitas, atractivas o sencillas. Y desde el punto de vista estadístico, pues, bueno, algunas recomendaciones que están saliendo y que todavía no se han convertido en norma. Son recomendaciones. Y, por supuesto, ¿qué seguimos también? La norma técnica de interoperabilidad, ¿vale? Incluso con la actualización que ha habido hace unas semanas con DECAT
APS, pues ahí también hay algunos elementos que siguen la norma técnica de interoperabilidad de cómo poner esos nombres para los recursos en la web. ¿Esto que nos... 5 minutos? Uy. Me he entretenido en el show inicial. ¿Esto que nos hace? Que nuestros datos sean encontrables y accesibles, ¿vale? Porque tenemos identificadores únicos y vamos a utilizar vocabularios. Además, estos vocabularios, bueno, pues nos permiten, por ejemplo, decir que París es un lugar, que Da Vinci es una persona, es decir, utilizamos esquemas, modelos. Algunos de los que estamos utilizando son vinculados a estándares, algunos les sonará de los que hay ahí, con lo cual estamos dando el salto a reutilizable e interoperable, ¿vale? E incluso estamos utilizando, bueno, creamos una ontología particular con datos del INE, donde utilizamos un diccionario que el INE tiene, unas tablas para las dimensiones y el INE base para las medidas, para trabajar con los datos que ellos tienen. Hacemos un proceso de transformación de generación manual de cubos de datos, trabajando con una serie de clasificaciones y vemos que eso es inviable. ¿Por qué? Porque el INE tiene miles de tablas vinculados a dimensiones y medidas y eso de forma manual pues no nos da una vida, nos tenemos que utilizar varias vidas para eso. Entonces desarrollamos un pipeline para generación automática de estos cubos de datos donde le metemos un CSV y a partir de ese CSV, algo muy sencillo en este caso para el ejemplo, que está representando un cubo de datos vinculado al número de visitantes según tipología, de un área específica que son movimientos turísticos en fronteras. Tenemos, lo que hace el proceso es, primero indexa y descubre cuáles son las dimensiones y las medidas dentro de la tabla, dentro del cubo de datos. De forma automática, empieza a establecer una serie de equivalencias con las dimensiones. Ahí podemos, por ejemplo, ver los grupos de edad o el sector económico. Lo va descubriendo de forma automática en la tabla. Igual para las medidas y establece una serie de correspondencias que quedan materializadas en una cosa que se llama mapping, correspondencias entre las ontologías que estamos utilizando y los datos originales, los cubos de datos en CSV, ¿vale? En un lenguaje particular y hacemos explícito nuestro RDF. Bueno, eso está ahí generado y lo tenemos publicado en un catálogo con, por ahora, unos 20 cubos en diferentes dominios, como pueden ver. Y además, la herramienta genera metadatos. Lo genera de manera automática, siguiendo DCAD y estándares vinculados a datos estadísticos. Tenemos un Sparkle Endpoint, algo que a nadie le gusta, un poco feo para consultar los datos, pero hemos hecho una sección dentro de nuestro catálogo de Data Stories, es decir, preguntas que cualquiera que trabaje con datos estadísticos se podría llegar a hacer en lenguaje natural, ¿vale? En diferentes dominios, y aquí, por ejemplo, tenemos una serie de preguntas. ¿Cómo ha evolucionado la tasa de turismo agrupada por comunidades autónomas? Pues tenemos la consulta Sparkle hecha al darle el botón ejecutar y te da los resultados, ¿vale? Para que de forma intuitiva el usuario pueda preguntar y a partir de ahí pues puede ir modificando un poquito, jugando con los parámetros. Igual estamos haciendo integración de diferentes dominios, vinculando, por ejemplo, educación con migración y turismo. Bueno, alguna de esas, como no tengo mucho tiempo, no voy a leer la pregunta, pero pues estamos integrando distintos cubos, distintos conjuntos de datos estadísticos, haciendo preguntas y obteniendo resultados. Y me va a dar tiempo, fantástico. ¿Qué quería con esto? Bueno, pues decir que el proceso de transformación es importante porque le estamos enriqueciendo los datos de manera, o sea, que estamos publicando de manera tradicional, que cada vez más y más, bueno, desde hace ya muchos años, incluso la Unión Europea nos está diciendo a través de SPY y de otros muchos estándares que necesitamos dar este salto, el clásico salto a las 5 estrellas, la generación de grafos de conocimiento y, sobre todo, la adopción de los principios FAIR. ¿Sí? Si entramos en la página de OGC, los principios FAIR están por todos lados y parece, o tengo yo esa impresión, que se nos está olvidando, ¿vale? Que es muy importante pensar en el dato y no tanto en la inteligencia artificial. Por eso creo que el prisma o el enfoque debería ser al contrario del que yo he percibido en estas jornadas. No sé si es una impresión equivocada, espero que sí, y que nuestro dato sea el centro de todo nuestro trabajo. Y aquí seguro que estáis muchos de los que sois productores de datos y sabéis la importancia de la calidad, entonces no queremos meterle a nuestra magia cosas que no van a salir bien como resultado.
¿vale? Si metemos basura, el resultado, por mucha inteligencia artificial que hagamos, no va a ser bueno. Entonces, debemos hacer la apuesta por los datos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por esta presentación tan clara y tan didáctica y por haber expuesto de forma súper entendedora cómo, de qué va esto de los cubos de datos y los principios. No sé si hay alguna pregunta. Celia Sevilla, del Instituto Geográfico. Simplemente, nada, como matiza la consulta que hacías al final, yo creo que aquí muchos somos productores de datos y nuestros datos tienen mucha calidad desde siempre y lo que tenemos son montones de datos. Entonces, ahora la inteligencia artificial lo que nos viene es ayudar o a quitar tareas a lo mejor repetitivas. Pero vamos, el dato tenemos muchos y de muy buena calidad. Y eso no es el problema. Y luego me gustaría saber, que has dicho que esto lo podemos consultar, ¿dónde lo podríamos ver? Tenemos un catálogo disponible en esta dirección que es provisional, ¿vale? Es una página de GitHub de nuestro grupo de investigación y que esperamos que pronto pueda estar disponible en la página del INE, en una de las secciones, pero de momento provisionalmente estará ahí. Pues me parece una manera muy interesante de consultar los datos y lo veremos. Muchas gracias. Gracias, Celia. Hola, buenos días. Yo soy Javier Fernández, yo vengo de la Confederación Hidrográfica del Duero y nosotros no tenemos tanta suerte como el IGN porque nosotros sí que consideramos que los datos es un aspecto crítico. Os voy a poner un ejemplo, los datos de aforo, nosotros ya prácticamente no tenemos aforadores clásicos que midan en los ríos y realmente las medidas automáticas pues tienen sus carencias. Entonces, el seguir trabajando con el dato, yo estoy muy de acuerdo contigo, que luego podemos hacer las maravillas que vosotros mostráis. Y desde este punto de vista a mí también me parecen las jornadas muy interesantes porque vemos presentaciones de datos, presentaciones de tecnología y creo que nos aporta mucho. Entonces, pues nada, muchas gracias. Gracias. Sí, yo estoy de acuerdo en las dos visiones, si me permitís el comentario, en que hay instituciones o productores del dato que tienen mucho trabajo detrás y otras que también lo tienen, pero a lo mejor no tienen la calidad que esperan o desean alcanzar, ¿no? Pero, por ejemplo, ayer Catastro fue un ejemplo claro de las omisiones, que las omisiones es por culpa de la gente. Pero gracias a la tecnología hacen que los datos sean mejores todavía. Entonces, al final, ¿qué hacemos? Un conjunto de datos de mayor calidad. La tecnología es solo un instrumento. Bueno, pues muchas gracias y felicidades por el trabajo. La siguiente presentación la van a hacer Fernando González Tabada y Arturo Colina Vuelta. ¿Solo Arturo? Sí. Fernando. Bueno, la presentación se titula Las del Cambio Climático de Asturias 2024, un tema realmente muy interesante y de vigor. Arturo Colina es doctor en Geografía y miembro de la Unidad de Ordenación del Territorio y Economía Ambiental del Instituto de Ordenación del Territorio de la Universidad de Oviedo. Es subdirector de la Cátedra de Cambio Climático de la Universidad de Oviedo. Y bueno, no sé si tú mismo quieres presentar a Fernando o... Ahora hablo un poco de él. Sí, perfecto. Pues adelante, tienes 15 minutos. Pues yo vengo a hablar de datos. Y asistir a estas jornadas, por una parte, me hace sentir viejo. O sea, no entiendo la mitad de las cosas, de las tecnologías, las aplicaciones, los plugins, los tal. Yo, bueno, empecé hace mucho y había que hacerlo todo a mano. Ni guía ni OA. Y por otra parte me refuerza en la idea de la interdisciplinariedad de cualquier proyecto. Bueno, yo es lo que intentamos aplicar en la cátedra, en el INDURO, donde yo trabajo, en el Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio, y es con la perspectiva que hemos trabajado todavía, lo que pasa es que ahora pues, se refuerza, ¿no? Yo les vengo a presentar hoy uno de los proyectos más ambiciosos que tenemos en la Cátedra de Cambio Climático. Es una cátedra financiada por Principal Asturias que empezó a funcionar en 2022, en octubre de 2022, y uno de los objetivos que nos planteamos era desarrollar no el atlas climático, sino unas proyecciones regionalizadas de datos climáticos.
Quiero dar las gracias especialmente a Fernando Taboada, que es del oceanógrafo del Instituto Español de Oceanografía, que trabaja aquí en el centro de Gijón, y a Sisto García, Herrera García, que es catedrático de matemáticas de la Universidad de Cantabria. Por lo tanto, ya tenemos dos patas bien distintas en el equipo. Y luego tenemos al informático, que es Carlos Fernández Iglesias. Y yo, que soy geógrafo. Con lo cual, estoy a veces es un diálogo muy difícil. Muy difícil para llegar a un acuerdo y entenderse todos entre... A mí, por ejemplo, que me toca coordinarlo, pero para mí es un esfuerzo a veces muy grande, entender cuáles son las limitaciones, los lenguajes, las aplicaciones. Y también quería agradecer la colaboración de la EMET, porque nuestros datos evidentemente provienen de la EMET, y en especial a la delegación regional y a Ángel González Peláez, que nos han puesto todas las facilidades desde el principio. Bien, ¿cuál es el objetivo del proyecto? El objetivo del proyecto es, desde el principio, hacer un downscale, obtener una reconstrucción del clima con una resolución temporal diaria y con una resolución espacial de 1 kilómetro. ¿Bien? ¿Por qué? Porque los datos climáticos que tenemos hasta ahora o las proyecciones que tenemos hasta ahora no sirven para, o generan mucha incertidumbre para una aplicación, vamos a decir, regional, comarcal o local, ¿no? Y entonces el cambio climático está metido en todo eso, en todos los proyectos de planificación, pero resulta que no tenemos datos robustos para la toma de decisiones, son demasiado generales, ¿no? Y este es el espíritu del Atlas del cambio climático, el 2024 de Asturias. El propósito, obtener una herramienta a la resolución suficiente para tomar decisiones a escalas grandes, vamos a decir, y facilitar la incorporación de la información climática, que siempre es difícil, en los estudios sectoriales y territoriales. Y además de una forma robusta. ¿De dónde salen los datos? Evidentemente salen en 2023, empezamos los primeros contactos con la EMET, como os digo, desde el primer momento, total facilidad. Ahí también interviene el gobierno del Principado, no solo la academia, no solo la universidad, que hace de intermediario, y entonces nos pasa pues datos de 685 estaciones de precipitación, 300, bueno, millones de datos. Porque además cogimos una zona evidentemente mucho más grande, estamos hablando de raster, mucho más grande o bastante más grande que lo que son los límites regionales, ¿no? Los resultados mediante geoestadística, se hizo la reconstrucción del clima entre 1970 y 2022 con datos diarios. Es decir, hay un raster para cada día y cada variable. Y a partir de ahí se agrupó, evidentemente. Claro, no tenemos los datos diarios, no esto. Vale, de ahí sale la climatología base, que son precipitaciones y temperaturas, medias, máximas, mínimas, también con resolución de 1 kilómetro y datos diarios. Bien. Y a partir de modelos globales y de modelos regionales de Eurocordex, a distintas resoluciones, mediante procedimientos de ensemble, se junta la climatología base, las proyecciones y se desescala. ¿De acuerdo? No me preguntéis mucho cómo, pero se desescala. Con una resolución de 1 kilómetro entre 2023, 2025, 2100, datos diarios también, y para los 3 escenarios, 2,6, 4,5 y 8,5. ¿Por qué se elige la resolución de 1 kilómetro? Bueno, pues porque era la que nosotros creíamos que era aplicable a la planificación comarcal, vamos a decir. Bueno, y en algunos municipios también a la municipal, todo depende del dato
del tamaño de la unidad de análisis, ¿no? En este caso, en Asturias tenemos algunos municipios grandes, pero tenemos otros muy pequeños donde no tiene sentido hacer unas proyecciones climáticas para una zona tan pequeña con toda la incertidumbre. Evidentemente, todos estos cerebros, Sisto y Fernando, tienen calculada la incertidumbre y todo ese tipo de cosas, ¿eh? Y, bueno, pues generamos una pila de información, que ahora no sabemos muy bien cómo manejarla. Estamos digiriéndola todavía, pero tenemos un empacho de datos del copón, ¿eh? El Atlas no es un informe ni es un ensayo, es una infraestructura operativa. Está hecha solo sobre software libre, no utiliza ninguna plataforma ni aplicación. Eso es labor de Juan Carlos, ¿eh? Se basa, bueno, ahí lo ves, no os voy a comentar Apache, eso ya conocéis todos mucho mejor que yo, Postgres, PostGIS, OpenLayers, y los datos están almacenados en NetCDF, en formato NetCDF, que es un formato para raster multidimensional que facilita la agrupación de los datos y luego la consulta. En total, solo seleccionando las variables que vamos a ver ahora de manera rápida en el portal, hay subidos ahora en el portal de datos más de 21.000 raster, contando todas las dimensiones temporales y temáticas. Os cuento rápido cómo va la estructura del portal, ¿eh? Antes veíais que, bueno, ponía ahí un Atlas Climático de 2011, la primera iniciativa se hizo en el 2011 aquí en Asturias, o sea que no éramos nuevos haciendo un desescalado, ¿eh? Pero era con las anteriores previsiones, los anteriores escenarios. Entonces se recuperó aquello como recuerdo histórico de aquella iniciativa, ¿eh? La verdad es que somos 4 gatos, así que entonces, bueno, por no olvidarnos. Vale, tenemos estaciones meteorológicas, o sea que proporcionamos datos de estaciones meteorológicas mediante series temporales y climodiagramas, o climogramas. Luego la climatología base, que tenemos las variables meteorológicas que veis ahí, y índices climáticos, que quizás estos son los más importantes, uno de los más importantes para pasar de las proyecciones climáticas a los riesgos o a las amenazas, ¿eh? En proyecciones climáticas tenemos un escenario histórico que sale de la climatología base, juntado con los modelos, y los escenarios. Y aquí también tenemos las variables meteorológicas y los índices climáticos, ¿eh? Estos índices climáticos son 38 índices climáticos que se agrupan en extremos de temperatura, extremos de fríos de ola y de calor, y índices de precipitación y de sequía. Son índices climáticos clásicos, recomendados por todas las agencias internacionales, y que nos dan indicios de dónde va a estar el riesgo o la amenaza, o con qué frecuencia se va a producir el riesgo o la amenaza. Mirad, aquí tenéis unos diagramas de Walter y Lie, o sea, los climodiagramas van sobre estaciones, se pueden consultar, se genera el gráfico que es interactivo, se pueden consultar varios a la vez de toda Asturias, y se pueden comparar, con lo cual, además de tener una aplicación técnica, vamos a decir, pues tiene cierta aplicación didáctica para tiene cierta aplicación práctica, educativa, vamos a decir. Así es como se presentaría las variables meteorológicas, con unos desplegables. Tenemos una serie anual para todo el conjunto del periodo histórico y luego en periodos decenales. Esta sería la visualización. La visualización es a través de OpenLayers. Si el NC que se consulta es multidimensional, el visor permite la consulta de las dimensiones tanto temáticas como temporales sin salir de la parte de visualización. De una manera similar se presentan las proyecciones.
cada miniatura, explicando en cada una miniatura de estas pasamos al visor. Entonces, aquí lo que hemos hecho es, bueno, los escenarios y las variables meteorológicas y dividido en periodos de 20 años para la consulta. Ese sería el visor, tiene las mismas características que el otro. Aquí tendríamos pues la variable mensual, en este caso ofrecemos anual, estacional y mensual por cada periodo de 20 años. Ya os digo que es una selección de datos, hay muchos más, hay muchos más, desde los diarios hasta estos. Bueno, y entonces, ¿qué resultados obtenemos? Pues que, aunque tengamos un boom de visitas, porque nuestro clima parece que está mejorando con respecto, es mucho más cómodo con respecto al sur de la cordillera, pues estamos bastante mal. En precipitaciones no encontramos tendencias en la reconstrucción climática, ¿de acuerdo? Salvo en algunas zonas, que luego hablaremos. Sí que detectamos un incremento de las temperaturas medias. No les voy ahora a dar el dato, pero crecen mucho más las máximas y crecen menos las mínimas, ¿de acuerdo? La tendencia es mucho menor en las mínimas. Y como os digo, puede haber estacionalidad, puede haber frecuencia diferente en precipitaciones, pero no hay una tendencia clara en precipitaciones. ¿Qué nos dice el futuro? Que sí que estamos fastidiados de verdad. Parece que no hay tendencia significativa o estadísticamente significativa todavía en las precipitaciones, pero los escenarios nos dan que vamos a perder entre un 6,6 y un 10% de la precipitación en Asturias en el escenario 4,5. Olvidémonos ya del 2,6 que ya no existe, ¿de acuerdo? Y que vamos a perder entre un 18 y un 21% de la precipitación regional en el escenario 8,5. Y en cuanto a las temperaturas, pues el efecto sobre las temperaturas es bastante más limitado. Ascenderíamos unos 2,7 grados de media en el 8,5 y 1,05 en el 4,5. Y nuestro problema, entonces estamos detectando, nuestro problema en realidad no es la temperatura, es la precipitación, la disponibilidad de agua en una región atlántica, con clima teóricamente oceánico. Bien, extremos, más allá de los promedios, pongo aquí. Los extremos son importantísimos, son importantísimos para medidas de adaptación. Por eso hemos bajado a 1 kilómetro también, porque las probabilidades de lluvias intensas, de olas de calor, de días de calefacción, todo ese tipo de cosas. 38 es una burrada. Ahora tenemos que ponernos a analizarlos y aplicarlos a planificación y sobre todo a adaptación y a priorización de medidas y a priorización de zonas. ¿Y cuáles son las líneas de trabajo? Y con esto ya concluyo. Bueno, finalizar la integración de los datos, compartirlos con el Principado probablemente, abrir al público de una manera ordenada los servicios OCG, sobre todo el de descarga de los raster, abrir el portal de descargas de los datos para que estén accesibles. Por ejemplo, ahora vamos a participar o a aportar los datos a un proyecto que lleva la FAEN, la Fundación Asturiana de Energía, porque nos piden unos datos para los riesgos. Pero sobre todo estamos trabajando en comarcalización. Hemos definido unas comarcas en Asturias para ver la diversidad, unas comarcas que se basan en la zonificación de AEMET y otras ordenaciones regionales, ¿no? Pero nos dan como, bueno, había unas premisas básicas, que la costa estuviera dividida, que la montaña estuviera también representada según municipios y sobre todo que esta cuenca de aquí, que es el núcleo central del abastecimiento metropolitano de Asturias, estuviera identificada. Y aquí tenemos malas noticias.
bastantes malas noticias. En unos análisis previos, esta es la única comarca que presenta en primavera una reducción significativa de las precipitaciones. Y de aquí beben 800.000 personas. Y en el escenario 4,5, la pérdida para esa comarca se estima en un 13%, la precipitación. Y en el 8,5 en un 25%. Por lo tanto, desarrollo de la comarcalización, volver a calcular todas las variables, todas las medias para cada una de las comarcas y aplicabilidad a la planificación regional y de ahí a la local. Y pues gracias por vuestra atención. Bueno, muchísimas gracias y enhorabuena por el trabajo que es increíble de uso de datos geoespaciales y estadísticas a la aplicación de un tema tan importante como el estudio del cambio climático a una escala regional. Hay tiempo, yo tengo una pregunta, pero no daré paso por si acaso hay alguien que quiere preguntar. ¿Hay tiempo para una pregunta? Tenéis miedo, ¿eh? O sea, bueno, solo para... preocupados? Nos has dejado chafados, El tema, claro, el tema no es nada, las perspectivas no son nada halagüeñas. Yo estaba pensando que la metodología que habéis implementado es súper interesante. Tenía dos preguntas, una no sé si dará tiempo para explicarla, porque el tema de los tres escenarios que has comentado, de 2,5, 4,5 y 8, ¿estos son grados? ¿Incremento de grado? ¿A qué se refiere el grados? Son escenarios de emisiones y escenarios de mitigación que desembocan en ese incremento de temperatura. Y supongo que son escenarios estandarizados. Sí, del IPCC. Entonces, no sé si vosotros tenéis conocimiento, porque sería muy interesante ver el mismo tipo de trabajo en otra región. Por ejemplo, yo que sé, en Andalucía o... No se ha hecho, que sepamos, no se ha hecho algún intento. ¿En contacto con otros grupos de investigación? Estamos en contacto con el Grupo Nacional de Escenarios, de Adazteca. Y la metodología es compatible perfectamente. Ellos también darán en su momento el paso para desescalar, pero bueno, de mientras, pues nos pusimos nosotros, vamos, no, pero sí estamos en contacto. Sixto en concreto forma parte de todos los grupos nacionales y es un experto en esta materia, entonces tenemos suerte y ahí estamos alineados en esto. Y los escenarios, pues bueno, en cuanto salga el siguiente de las siguientes previsiones de CORDES o del IPCC, pues los escenarios ROAS, pues habrá que volver a calcularlas y habrá que volver a meterse la trabajera otra vez en esto, pero yo creo que es el camino y sobre todo distribuir los datos en gratuitos, es decir, que estén abiertos para cualquier aplicación, incluso que se puedan, pues que la administración regional obligue a utilizarlos como fuente de datos para el análisis climático y las previsiones climáticas de determinadas actuaciones o... Bueno, gracias por el trabajo. Nos has dejado fritos, pero más fritos vamos a quedar si no hacemos algo, ¿no? Pues nada, gracias. Y vamos a pasar a la siguiente. No. La siguiente presentación la hará Néstor Villanueva Durbarán. Lleva por título Desarrollo de indicadores territoriales y sectoriales de sostenibilidad empresarial. Esperamos un momento que se recoloque. Bueno, pues Néstor Villanueva es ingeniero en geomática y topografía por la Universidad Politécnica de Valencia y nos va a presentar un trabajo que lleva por título Desarrollo de indicadores territoriales y sectoriales de sostenibilidad empresarial. Y el trabajo es el resultado de su proyecto final de máster. Y adelante, pues todo tuyo, tienes 15 minutos, te enseñaré a los 5. Bueno, pues muchas gracias, buenos días. Como ha dicho, yo soy Néstor Villanueva y bueno, este proyecto es el proyecto mío de final de máster. Uno de tantos proyectos que desarrollamos en la cátedra de gobernanza de la Ciudad de Valencia y que también hemos presentado durante esta jornada. Es que nada, quiero poner esta pequeña nota porque se trata de un tema de bastante emisiones y empresas y lo que se ha tratado de realizar es una estimación de las emisiones. Entonces, quería dejar esto claro, que ningún dato
de los cuales dice las emisiones de cada empresa son realmente datos reales. Es toda la metodología que se ha implementado. Entonces, teníamos una problemática que queríamos saber dentro del grupo de investigación un poco qué emisiones podría tener cada empresa. Pero claro, esto, aparte de ser un dato que es muy complicado de saber, no interesa saberlo, sobre todo a las empresas. Entonces, el objetivo era estimar estas emisiones. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues desagregar las emisiones sectoriales, las cuales sí que las podemos obtener, para obtener estimaciones a nivel de empresa en España y con foco en Valencia. A partir de ello hemos obtenido un modelo de clasificación y un índice de sostenibilidad empresarial. Y como resultado final tenemos un visualizador web en el cual visualizamos esta distribución espacial de las empresas para poder identificar áreas críticas y desarrollar diferentes estrategias de sostenibilidad. Entonces, bueno, esta es la metodología al completo. La base de datos de empresas viene de la base de datos de Xavi, muy potente. Y luego tenemos datos de emisiones que vienen principalmente del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, así como otros ficheros, que luego comentaré un poco más. En la primera parte tenemos la obtención de datos. A la izquierda tenemos la tabla de los atributos que se han rescatado de esta base de datos del Xavi. Y luego, como comentaba, tenemos los datos de emisiones del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero. El problema es que en el Inventario Nacional tenemos las emisiones por categorías con codificación IPCC. Y luego la base de datos del Xavi tenemos las empresas con codificación CENAE. Entonces, ahí tenemos que hacer un enlace para poder estimar esas emisiones por CENAE. Para ello utilizamos un artículo que tiene una relación entre un código que le llaman BSC e IPCC y luego otro artículo que tiene otro mapeo entre CENAE y BSC. Por tanto, hacemos esa translación de las emisiones hasta que podamos llegar a la codificación por censo. Luego, dentro de la base de datos del Xavi, lo que necesitamos es, evidentemente, las empresas que tengan el código CENAE, empleados e ingresos, que son las variables que vamos a utilizar para estimar estas emisiones. Por tanto, lo que hacemos es filtrar todos estos datos y además eliminamos empresas cuyo último año disponible fue después de la pandemia para tener un poco un rango más actual. Además de otros filtrados y otros preparación de datos como geocodificación, ya que había algunas coordenadas que no estaban, además de otros formatos. Entonces, al final llegamos a una base de datos que de casi 2 millones de empresas nos quedamos en cerca de 700.000. Entonces, ¿cómo estimamos estas emisiones? Pues esto es un proceso bastante iterativo y tedioso con diferentes programas de automatización con Python, utilizando la librería de Pandas. Y lo que hacemos es un poco, como tenemos las emisiones por CENAE y luego tenemos también emisiones por comunidad autónoma, es al final realizar una serie de ponderaciones con este valor de número de empleados e ingresos anuales de cada empresa para poder determinar una estimación de cuántas emisiones tiene cada empresa según su código de actividad económica. ¿Cuáles son los resultados que hemos obtenido? Pues lo primero de todo es un índice de sostenibilidad empresarial, porque claro, es muy complicado comparar las empresas cuando tenemos empresas tan grandes, empresas muy pequeñas, diferentes actividades económicas. Entonces lo que hemos tratado es obtener un índice normal de 0 a 1, un ratio para poder evaluar más o menos cada empresa. Entonces, primero hicimos un filtrado porque había empresas que tenían emisiones cero o emisiones negativas. Normalizamos estas emisiones para evitar valores que tiendan a cero, porque luego, como está ahí la fórmula, sería empleados más ingresos de cada empresa dividido sobre las emisiones de esa empresa. Entonces, si tiende a cero, nos daría un valor muy malo. Entonces, y luego también aplicamos una transformación logarítmica. Aquí tenemos la distribución tanto de empleados, ingresos y emisiones, y luego aplicamos una transformación logarítmica para que podamos tener los datos más incrementados. Y finalmente hacemos un cálculo del índice y normalización. Luego también es importante, como he dicho, el índice está calculado de 4 formas para los 4 tipos de empresas según esta clasificación, porque es imposible comparar una gran empresa con empresas muy pequeñas.
Y la otra resultado que hemos obtenido ha sido una clasificación basada en reglas. Nuestra intención era clasificar las empresas en 4 cuadrantes de esta forma, basándonos en 2 ratios: el ratio de eficiencia, cuántos empleados por emisiones, y el ratio de rentabilidad, cuántos ingresos por emisiones. De esta forma tenemos estas 4 clases: sostenible, tradicional, rentable e ineficiente, según los valores de estos ratios. Entonces se aplicaron diferentes modelos de clasificación y se decidió uno de ellos para poder clasificarlo en estos 4 cuadrantes. Luego, finalmente, con todo este procesamiento, que esto básicamente fue pura tecnología con programación con Python, llegamos a la creación del visualizador. Entonces, para ello, utilizamos, tomando como fuente el IGN y el Ayuntamiento de Valencia, todos los límites de comunidades autónomas, provincias, municipios y barrios, y luego nuestros datos de emisiones, las emisiones que hemos calculado por cada empresa y las emisiones que hemos calculado por cada CNAE. Todo esto lo tenemos en una base de datos de PostGIS, luego pasa por un backend que utiliza esta tecnología para luego la parte del frontend, la parte de la interfaz con tecnología típica de desarrollo web. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando intersectamos los límites que he comentado del IGN y el Ayuntamiento de Valencia, encontramos que tenemos diferentes inconsistencias. La nomenclatura, de capitalización y diferencia también de uso del lenguaje. Por tanto, ahí tenemos que hacer bastantes pruebas para poder comprobar que estos datos realmente están correctos. Luego también teníamos un caso en el que había muchas empresas que tenían en la zona de la costa y el límite de la provincia, el límite del municipio, se encontraba dentro de esas empresas. Por tanto, estas empresas teníamos que incluirlas dentro de este municipio por un ratio según este límite. Aquí tenemos, como he comentado, la parte del backend, que principalmente lo más importante es los filtros dinámicos, porque claro, como he comentado, tenemos 700.000 empresas, entonces es inviable visualizar todas ellas, por ello tenemos una serie de filtros para poder mostrar realmente lo que nos interesa. Y esto es utilizando, bueno, todo el software libre, estas tecnologías. Finalmente llegamos a la parte del frontend. Bueno, el trabajo lo hice en inglés, por eso hay muchas cosas que están en inglés. Y esta sería la interfaz. Entonces, en la parte de la izquierda tenemos una serie de filtros de todos los atributos que tenemos de cada empresa, de comunidad autónoma, provincia, municipio, etcétera. También podemos filtrar por el índice de sostenibilidad empresarial y la clasificación según los 4 cuadrantes que queramos. Y en este caso, por ejemplo, es un barrio de Valencia. Hemos filtrado todas las empresas del barrio de Valencia. Y aquí podemos ver, según el tamaño, cómo es la empresa, si es muy pequeña, mediana o grande, o micro, y por colores cuál es el tipo de clasificación. Ahora he puesto una pequeña demostración de cómo funciona. Bueno, pues aquí en este caso estamos filtrando por Valencia, seleccionamos el barrio. Los barrios solo son para el caso de Valencia, aunque se podría aplicar para otros, y aquí tenemos la salida. Además, tenemos esto, que lo que podemos hacer, tenemos la posibilidad de descargarnos GeoJSON de todos los datos de empresas que hemos filtrado según necesidad. Además, aquí el frontend saca una interfaz, resumen de estadísticas más importantes de las empresas que hemos sacado, así como las mejor 15 y las peor 15 empresas por el índice de sostenibilidad empresarial, así como su clasificación. Con esto queremos demostrar también lo interesante que puede ser estudiar las empresas por separado, comparando, por ejemplo, con análisis de calidad del aire. En este caso, lo hemos comparado con otro análisis que también realizamos dentro de la cátedra, en el cual también tenemos la misma resolución por barrios. En este caso, las emisiones no utilizan la misma variable, porque, bueno, yo estoy hablando todo el rato de emisiones, pero es el CO2 equivalente, que es un poco la suma de todas las emisiones. Obtenemos que en este análisis se obtiene que la peor calidad del aire es el barrio de Vara de Quart,
y la mejor calidad del aire es el de la Malvarrosa. Entonces, comparando con los barrios que obtenemos nosotros dentro del visor, bueno, para quien no conozca Valencia, Vara de Quart es un barrio que tiene un polígono de los más grandes de la ciudad y la Malvarrosa es la zona de la playa, en la cual prácticamente no hay industria. Entonces, vemos que el número de empresas, el número de emisiones, el número de ingresos y el número de empleados es mucho mayor en la zona donde está el polígono industrial. En cambio, el índice de sostenibilidad empresarial es mayor en el barrio que tiene el polígono, pero tampoco hay una gran diferencia. Entonces, aquí lo que queremos decir es que lo que podemos ver, sacar conclusiones de esto, es que la contaminación en áreas urbanas se puede ver más a la densidad de empresas y el tipo de actividad económica que no a las empresas en sí. Entonces, porque ya que obtenemos resultados medios de sostenibilidad similares, cercanos al 0,6. En este caso, la calidad del aire no está relacionada con la sostenibilidad empresarial, sino que está relacionado con la cantidad de empresas, la densidad de empresas y su tipo de actividad económica. Para acabar, las conclusiones que hemos podido sacar de este proyecto, evidentemente la potencialidad de combinar estos datos geoespaciales y su integración con tecnologías web, igual que hemos visto en muchas charlas de hoy, sobre todo para determinar estos valores de emisiones y sostenibilidad, que es un tema en el ámbito de las empresas que no se ha tratado tanto. Las posibles mejoras podría ser la apertura de estos datos corporativos, los cuales nos restringen mucho este tipo de análisis, así como la mejora de su resolución espacial. Uno de los siguientes pasos podría ser realizar unos análisis mayores en el ámbito sectorial, ya que, como he dicho, no es comparable unas empresas que se encuentran en una zona industrial y unas empresas que se encuentran en un barrio en mitad de la ciudad. También considero que es muy importante, es muy interesante este proyecto por la reutilización que tiene, ya que en este caso yo he utilizado los barrios de Valencia, pero podría haber hecho el mismo análisis utilizando los barrios de cualquier ciudad. Entonces, teniendo esta base de datos, la verdad que se pueden sacar resultados muy interesantes. Y por último, este visualizador no se encuentra en producción porque los datos no son de acceso libre, entonces todo solo tenía finalidad académica, pero bueno, sería súper interesante poder tener este acceso libre para poder aumentar esta transparencia en cuanto a las emisiones y seguro que se utilizaría mucho en diferentes proyectos. Así que hasta aquí sería mi presentación. Muchas gracias. Bueno, enhorabuena por este trabajo tan original e innovador de uso de datos. Y no sé si hay alguna pregunta sobre esta presentación. Un segundo, para que te escuchen. Hola, ¿qué tal? Soy Cristina Torrecilla, de la Universidad de Sevilla. Solo te quería preguntar que te has centrado solamente en la emisión de la empresa, no en la movilidad de esos trabajadores, por ejemplo, de los coches, ¿no? No, sería solo la emisión de la empresa con sede única. No se ha tenido en cuenta las diferentes sedes que pueda tener una empresa, solo la empresa como unidad. Bueno, no me refería más al entorno, no como única empresa, sino que quizá esa movilidad pues también te pudiera quizá distinguir mal entre la Malvarrosa y lo que es la zona del polígono industrial, entiendo yo. Sí, solo que por eso era un poco la idea de cruzar este análisis con la calidad del aire. La calidad del aire sí que evidentemente tiene en cuenta esa movilidad que puede haber dentro de un barrio y a ver si realmente tenía relación con las empresas en sí que se encuentran en ese barrio. Bueno, yo quería felicitarte porque me ha parecido un trabajo muy interesante y hacer un anuncio que los datos de clasificaciones nacionales de actividades económicas los tenemos disponibles en RDF, con nuestros datos en grafos, y preguntarte si habéis ponderado las actividades económicas de alguna manera dentro del trabajo, porque no es lo mismo una actividad industrial que lo que tú has dicho, ¿no? La actividad, por ejemplo, que puede haber en la playa de la Malvarrosa. Claro. ¿Habéis considerado eso para tener pesos diferentes dentro del estudio? Sí, la idea era un poco, como dentro de la base de datos de empresas tenemos cuáles son las actividades económicas de cada empresa, y luego teníamos las emisiones, las cuales las hemos transformado según actividad económica. Entonces, digamos que esas emisiones que CENAE tal tiene tantas emisiones, se ha repartido entre todas las empresas las cuales tienen ese CENAE.
Entonces, sí que es verdad que es complicado un poco si una empresa tiene 2 CNAEs, cuánto de este CNAE tiene y cuánto de este otro CNAE tiene. Entonces, al final se han sumado se han hecho diferentes ponderaciones jugando un poco según si el total de este CNAE es más que el total de este otro CNAE, pues darle mayor peso al que tiene en el totalidad de todas las empresas, a darle más peso al que realmente hay más empresas con ese CNAE. Un poco repartirlo. Por volumen, no Exacto. por sector. O sea, el reparto entre una empresa es según la cantidad total del volumen de todas las empresas con ese CNAE. Exacto. Bueno, yo me he quedado me han parecido varias cosas muy interesantes de la presentación. Me he quedado con una de las transparencias, que era la clasificación por cuadrantes, Sí. Que solo eso ya me parecía muy interesante, ver dónde estaban ubicadas las empresas en los 2 índices estos y una visión genérica, estadística genérica, sin ya entrar en detalle de cómo están las empresas en el Estado clasificadas en cuanto a estos índices, me parece muy interesante. He visto mucho rojo, no sé si es lo que yo imagino, es decir, el rojo significa poca eficiencia en los cuadrantes, en esos 2 cuadrantes, que no lo leía bien desde ahí y no veía la leyenda. Sí, te estaba tapando un poco, ¿no? Sí. Sí, lo rojo sería ineficiente, es decir, que tiene baja eficiencia y baja rentabilidad. Sí, solo esto ya me ha parecido muy interesante. Entonces, una pregunta que te haría sería, y un poco ligado a lo que acaba de decir, ¿qué le pedirías tú a los datos de origen? Porque en una transparencia anterior has dicho que habíais tenido que filtrar y de 2 millones de registros habíais pasado a 700.000, sí, más o menos. ¿Qué le pedirías a los datos de origen para que tuvierais más muestras? Para poder utilizar todos. Sí, para mejorar, digamos, la calidad de los análisis. Sí, lo único sí que lo hemos restringido porque había datos que no tenía empleados, no tenía ingresos, a lo mejor Bueno, a eso me no refiero, tenía actividad económica, claro, Sí. entonces al final lo que hemos utilizado para poder ponderar estas emisiones es utilizar los ingresos y los empleados. Claro. Los atributos que nos daba esta base de datos. Por lo tanto, Claro. es como una reflexión de una base de datos que está cumpliendo además los principios FAIR, pero que hay una F anterior, ¿no?, que sería fiable, Claro. además de buscable, ¿no?, o de encontrable. Bueno, pues que también ahí hay margen de mejora, ¿no? Sí. Pero bueno, tenemos una base de datos de 700.000 empresas que yo creo ya que, está bien, la verdad que para tener una idea general de estas emisiones y cómo se encuentran, yo creo que está bastante bien. Bueno, genial. Muchísimas gracias por este trabajo. Bueno, te presento mientras preparáis. Elena Diáñez. Ella es la responsable del gabinete de mapas del Servicio de Producción Cartográfica de la Junta de Andalucía. Sí, del IECA. Del IECA. Es licenciada en Geografía por la Universidad de Sevilla y la presentación que nos va a hacer trata sobre la evolución del sistema de información de poblaciones de Andalucía, que ya hemos visto en otras jornadas presentado. Pues nada, adelante y todo tuyo. Gracias. Te aviso. Eso me avisan, ¿no? Sí, voy a correr y además entre eso y mi acento, no sé si se va a conseguir entender algo, ¿vale? Pero bueno, voy a intentarlo. Bueno, yo soy del Servicio de Producción Cartográfica del IECA. Vengo a hablar del Sistema de Información de Poblaciones de Andalucía, que bueno, es un proyecto en el que el IECA lleva ya tiempo trabajando y que de hecho eso, hablamos ya de él en Évora hace 2 años. En este caso, veíamos interesante venir a hablar sobre SIPOP, porque ya conocemos como SIPOP, un poco pues por trasladar la evolución que había tenido el proyecto desde entonces y también pues las líneas de trabajo en las que actualmente estamos y que pensamos que son las que le pueden dar más potencialidad a este sistema de información. Entonces, así muy rápido, a ver si no me lío, porque tengo 2. Ahí va. Pues, vale, se ha estropeado porque no os haréis como debe, pero bueno, son 3 puntos nada más. Voy a hacer la situación de partida, cuál es el estado actual de SIPOP, en qué consiste y en qué punto nos encontramos. Realmente me voy a centrar en lo que estamos ahora, que es en desarrollar una línea de trabajo para centrarnos en la actualización y el mantenimiento de estos datos del sistema. Y aunque no se ve, me gustaría poder llegar al último punto, que al final creo que es el más interesante, que es el de la
la explotación de datos que nos planteamos de este sistema y en el que además nos encontramos dificultades que veíamos interesante compartir aquí. Entonces, bueno, intentando no corre mucho. Sí, pues creemos que se ha consolidado como una base de referencia del poblamiento que hay en Andalucía, entendiendo el poblamiento en un sentido amplio, en el que no solo recogemos las áreas asociadas a donde habita la población, sino también pues donde se desarrollan las actividades productivas, donde se accede a los servicios, a los equipamientos y demás. Y son, bueno, pues estas áreas que estén identificadas con alguna denominación o que tengan identidad propia. ¿Vale? Se trata de una actividad que está recogida en el PECA, en el Plan Estadístico Cartográfico de Andalucía 2023-2029, en el que está como parte de la información geográfica de referencia, al igual que como ya planteaba Gonzalo Benayas del IGN con la IGR de poblaciones del IGN, y en este caso igual, pues forma parte de los objetivos específicos del plan. Este sistema, SIPOP, tiene además la particularidad de que parte de un trabajo en el que el IECA llevaba trabajando mucho tiempo, que es en el de se trabajó en la territorialización de la estadística que consideramos que es una de las más asociadas al poblamiento, que es el nomenclator del INE. Entonces, al haber hecho esa territorialización, pues, y basarnos sobre ella, a partir de ahí, pues lo que conseguíamos era realmente una base que fuera continua de todo el territorio y que estuviera codificada. Entonces se llega a un nivel de desagregación mayor del municipio como referencia, ¿no? Se ve ahí un poco el juego que se hace cuando tú vas identificando las entidades singulares y los núcleos, que es de lo que tiramos. Y superamos, pues eso, el nivel municipal en los análisis. Esta es la situación actual. Este es el visor que tiene la página de productos en la web del IECA, el Sistema de Información de Poblaciones, en donde veis, bueno, es una base de datos espacial. Nosotros caracterizamos además el poblamiento que recogemos, lo tipificamos, aparte de codificarlo, como decía. Con lo cual aquí se puede ver que mostramos la información. No creo que se lea, pero bueno, están, digamos, como los dos bloques, los que mostramos toda la información de poblamiento detallado, tanto respondiendo al que llamamos, digamos, modelo SIPOP, que sería jerarquizado en la cabecera municipal, los núcleos secundarios, las poblaciones diseminadas, que probablemente es el fenómeno más complejo de recoger y de tipificar, las edificaciones aisladas, que en muchos ámbitos es realmente abundante, os podéis imaginar, además en una comunidad como esta, y los otros usos que hablábamos, porque recogemos los polígonos industriales que se han desarrollado fuera de la trama urbana, los cementerios, bueno, pues todo el espacio asociado a la población, ¿no? Pero a la vez, pues lo recogemos con el que llamamos modelo INE, que todo este poblamiento lo encajamos en lo que es la estadística del nomenclator, con lo cual los municipios, que aquí no están representados porque solo están activados los núcleos, pero tenemos todas las entidades singulares, el ámbito territorial que le atribuimos a las entidades singulares que aparecen en el nomenclator y ya en ellas los núcleos. El resto del poblamiento que tenemos identificado queda recogido en el diseminado, que no sean los otros usos, ¿vale? Esta es la situación de partida y aquí, bueno, estamos muy contentos con el sistema, lo difundimos, servicios interoperables, todo muy bien, pero realmente nos planteamos que esta información tiene utilidad si no estamos hablando de datos que sean precisos y que estén actualizados. Entonces, bueno, la actualización ha sido una tarea constante en SIPOP desde que estamos trabajando ahí y nos hemos basado, además, hemos siempre interpretado lo que había en nuestra base de referencia principal, que son las ortofotos del PNOA. En origen fue el 2013, 2016, 2019, actualmente 2022, y ahora nos planteamos un proceso de actualización bastante más ambicioso, porque queremos que realmente le dé solvencia y calidad a los datos que recogemos en este sistema. Entonces, bueno, vamos a tener la orto del PNOA que ha volado ya completo en el año 2025 para toda Andalucía y nos planteamos pues un proceso de actualización en el que se trabajara en la revisión de todo lo que ya está integrado en SIPOP y lo actualizáramos además en base a esa ortofoto, que además va a ser más precisa, y también la compleción, aumentar el nivel de compleción, sobre todo en esos ámbitos donde hay un poblamiento diseminado más complejo y que hasta ahora no habíamos tenido capacidad para abordarlo 100%. Como digo, el planteamiento, la línea de trabajo de actualización era más ambiciosa en este caso, también porque en el nuevo marco de financiación europea, el IECA contaba por fin con más recursos y entonces pues nos planteábamos que podíamos desarrollar una línea que acompañara a esto en la que incluyéramos algo que nos parece fundamental, que es la participación de la administración local.
¿vale? Porque al final es la que está más próxima al territorio y conocedora de todo ese poblamiento que estamos tratando de recoger. Entonces, bueno, supone un gran esfuerzo y lo sabemos, especialmente porque Andalucía cuenta con 8 diputaciones y 785 municipios, pero pensamos que la validación de todo eso que recogemos a través de ellos era importante para esa solvencia de la que hablamos de los datos, ¿no? Hemos desarrollado de hecho, con las diputaciones ya hemos contactado con todas y estamos empezando a trabajar con los municipios, con ellos en parte de interlocutores, con las diputaciones. La metodología está un poco todavía en proceso, no la estamos afinando, pero nos planteamos el podernos dirigirnos al ayuntamiento una vez en gabinete, que también están más reforzados, el equipo SIPO ha abordado las tareas iniciales de revisión, actualización y compleción, y realmente a través de los documentos de aquí nos permite acercarnos a los ayuntamientos, a los municipios y mostrarles qué es lo que tenemos recogido en SIPO, para ya con ellos poderles plantear las dudas o las incidencias que hemos detectado una vez hemos hecho esas tareas iniciales y ya con ellos que podamos validar esta información que recogemos. Lo vemos importante, entre otras cosas, por lo que decía antes, la codificación de SIPOP, que es un código, todo lo que es el poblamiento tiene un código de 15 dígitos, parte realmente de los 11 del código INI, del nomenclator. Entonces, nos parecía importante el contrastar con ellos esa interpretación que hacemos del nomenclator, en el caso de que tengan entidades singulares que condiciona el código, pues que vean cuál es el ámbito que nosotros atribuimos, que quieras o no, una propuesta, porque ese límite no existe como tal, y era importante que ellos validaran un poco esa interpretación que se hacía, porque a partir de ahí todo lo que recogemos está codificado con el código nomenclator. También nos parece interesante por el tema de la toponimia. Ellos son los mayores conocedores del territorio y el topónimo es una información clave, un patrimonio en el que queremos contribuir tanto ellos como nosotros, con lo cual era fundamental también esa validación por su parte. Y bueno, ya que los hemos hecho partícipes y conocedores de este proyecto, queríamos completar la metodología pues con una herramienta, bueno, que si no va a garantizar, sí pensamos que puede al menos facilitar lo que era el mantenimiento de los datos y hemos integrado un módulo en la plataforma de mantenimiento que lleva ya mucho tiempo funcionando en el IECA, que utiliza el callejero digital de Andalucía unificado, el CEDAW. Es una herramienta muy básica, pero a través de ella sí se permite que los agentes externos, digamos, como son los ayuntamientos, en el caso del CEDAW, ellos trabajan también con el 112 y demás, acceden a esa información y de una forma más ágil pues pueden plantear pues simples correcciones, actualizaciones o lo que sea de su información. Hay una interlocución más ágil. Entonces, bueno, esta también, como ya estamos en contacto con los ayuntamientos, les podemos motivar para que hagan uso de esto a lo largo de todos los años en los que van a estar trabajando, porque, por cierto, no lo he dicho, pero hay recorrido hacia financiación europea y al menos durante los próximos 3 años, pues eso, tenemos refuerzo para poder trabajar a nivel local. Tenemos gente en las 8 provincias de Andalucía y se pretende al menos una visita a cada uno de los 785 ayuntamientos que tenemos, que no son pocos. Así que, bueno, contando con que tenemos una base, vamos a asumir que con este proceso es una base precisa, codificada y detallada, pensamos que realmente la potencialidad, ya hablando de la explotación de datos, la potencialidad está en eso, en esa explotación, porque estamos llevando, si la relacionamos con otros proyectos en los que no se trabaja a nivel profesional, si integramos nuestros datos con otros sistemas de información y la explotación se hace de forma conjunta, pues se puede profundizar mucho más y hacer un análisis de mayor calado en multitud de temáticas, ¿no? Ya lo hemos constatado, de hecho, con el tema que consideramos que es clave de las emergencias. ¿Cómo voy? Vale. Con el tema de la emergencia, que ayer mi compañero José Medina ya lo puso encima de la mesa, ¿no? El interés del cruce de los datos con SIPOP, de las áreas, por ejemplo, de inundación, o el día de mañana podría ser de las áreas, bueno, en general de las poblaciones con el tema del peligro de incendios y tal. Y nosotros hemos constatado también el interés en otros proyectos que han sido estratégicos, que son actualmente para la planificación en Andalucía, como puede ser la revisión del POTA, del Plan de Ordenación del Territorio, o se ha utilizado en la estrategia frente al desafío demográfico de Andalucía, que se aprobó este verano, o, por ejemplo, en el callejero digital. De hecho, nosotros desde el principio les hemos dotado de codificación de todas esas entidades de población en las que se dan de alta los portales, los viales y demás, ¿no? Y esa relación, de hecho, el proceso de actualización lo estamos abordando de forma
conjunta para la mejora de ambas bases, tanto la de SIPOP como la del propio callejero, que a su vez se mezcla con el trabajo que están haciendo con Padrón Online. Bueno, pues ese es un poco lo que estamos trabajando ahora. Nosotros hemos puesto aquí un ejemplo, ¿ahora sí? Vale. Hemos puesto aquí un ejemplo de multitud de proyectos que se trabajan, por ejemplo, esto es solo en el IECA. Hay un montón de datos, de proyectos en los que se trabajan, en los que la integración, digamos, de esos datos, que muchos de ellos están asociados, tienen información georreferenciada de direcciones postales, podemos realmente hacer una integración en base al sistema de información de poblaciones, y la explotación a la que tú llegas es completamente distinta porque estás llevando la temática de la que estos proyectos trabajan, la estás llevando realmente a la realidad territorial. Entonces, hay un salto cualitativo en cuál es la calidad del análisis que se puede hacer sobre los datos que se tratan en estos proyectos. Esto es un poco complejo, hemos planteado un ejemplo un poco tonto, pero que por hacer una idea un poco de lo que estamos planteando, el ejemplo podría ser este municipio, un municipio del extremo noreste de Andalucía, un municipio de Jaén, Santiago Pontones, muy extenso, un municipio de casi 700 kilómetros cuadrados, pero con muy poca población, no llega a 3.000 habitantes, pero la población, menos de la mitad es la que realmente se concentra en la cabecera municipal, ¿vale? Entonces, bueno, el cruce, por ejemplo, que haríamos de los datos que tenemos para Santiago Pontones, si te quedas en el ámbito municipal, pues lo cruzamos, por ejemplo, con el inventario de sedes y equipamientos de Andalucía, el ISE, y sabemos que hay dos equipamientos, por ejemplo, del ámbito social, he cogido uno así un poco a voleo. Básico, hay centro para mayores y hay, no recuerdo el otro, hay equipamientos de carácter social ubicados en la cabecera. ¿Qué pasa? Podríamos decir que a nivel municipal, pues un municipio de menos de 3.000 habitantes está cubierto porque cuenta con equipamientos de carácter social tal o cual. Cuando tú te aproximas al territorio, a la realidad territorial de la que hablamos, y analizas el poblamiento, pues es que resulta que la población de este municipio se distribuye en más de 20 núcleos. Si te ciñes a la línea, en 27 núcleos. En la interpretación que se hace, sí, pues son menos, pero sigue siendo un poblamiento muy disperso. De hecho, el núcleo siguiente al de la capital, al de la cabecera, en donde se concentra mayor población, es Cotorríos, que está en el otro extremo, y si lo asociamos, ahí está todo el poblamiento que identificamos, estamos hablando de que es un núcleo que tarda más de 1 hora y media en acceder a esos equipamientos que estamos asumiendo que tiene ese municipio. Entonces, bueno, este también es un poco el interés que vemos. Aquí el problema que planteamos, que no lo he querido poner aquí de manifiesto porque ya lo trataba ayer José, es que, bueno, pues que hay datos que son sensibles cuando tú lo llevas lo quieres integrar en la base que proporciona SIPOP, pues, y especialmente en la edificación aislada, entramos con conflicto con el secreto estadístico. Pues ahí es un poco la tarea que tenemos ahora mismo encima de la mesa en el IECA, de ver hasta qué punto podemos llegar a superar ese hándicap, pero es una forma de llegar a otro conocimiento mucho más útil de la realidad, más profundo. Y yo creo que ya está. He corrido, lo he conseguido, vale. Gracias. Es que, claro, el tema es interesante. No sé si hay alguna presentación, ¿hay alguna pregunta para la presentación? La reunión que tuvimos de local, yo presentaba un proyecto que está en marcha, que es Rural Data, ¿no? Entonces, precisamente la idea es, estos datos luego se van a poder, digamos, los municipios o las entidades pueden ser proveedores de estos datos para un proyecto de carácter así nacional. Los datos están absolutamente disponibles se difunden 100%, ¿no? La propiedad de los datos, ¿de quién es? La propiedad de los datos es nuestra, porque es vuestra. La generamos nosotros, una geometría y una información asociada que se genera propia, se produce en la casa, en el IECA. Gracias. Bueno, muy interesante la presentación, ya conocía un poquito el SIPOP. Me parece que hay un proyecto súper interesante relacionado con interoperabilidad de datos estadísticos, donde está la Junta, donde está el INE, y que ha recibido premios y muchas cosas, que se ha centrado sobre todo en la parte de infraestructura, entiendo yo, desde el desconocimiento o la visión lejana del proyecto, y creo que interoperabilidad es más amplia. Por ejemplo, lo que yo he contado un poquito antes, ¿no?
Y me parece que hay un ejemplo muy interesante que se puede hacer con el SIPOP vinculando a datos del INE, porque ya estáis trabajando, ampliando y profundizando, y bueno, que se puede trabajar por ahí para incrementar esa interoperabilidad de los datos. Sí, sí, por supuesto. Eso es lo que tenemos encima de la mesa, eso es un poco lo que nos planteamos. Y los desarrollos, lo que pasa es que la partida es eso, el disponer de una base de la que que tenga solvencia. Por eso yo hablo de la solvencia, porque todo lo que a mí me ha parecido súper interesante tu forma de empezar esta sesión, comparto absolutamente tu visión y estamos hablando de eso, de los datos y la calidad de los datos. Y a partir de ahí podemos hacer los cruces con absolutamente todo lo que nos... Bueno, pues nada más, estaremos muy atentos a ver cómo resolvéis esto de la anonimización de los diseminados, que es un tema que no va a ser sí, complejo, no va a ser fácil. Bueno, muchas gracias a los ponentes por ponerlo tan fácil y ajustarse al tiempo, por las presentaciones tan interesantes, a todos por haber llegado hasta aquí, que ha sido casi un reto llegar hasta la última sesión y ahora recordar pues, que hay la plenaria, la clausura en la sala plenaria, ¿no?